Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien. Bienvenidos a la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo por 97.5 FM, la estación IFE Alegría, y por supuesto simultáneo por el canal de YouTube José Gregorio TV. El día de hoy, alusivo al mes de marzo, que es el mes de la mujer, y justamente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, vamos a tratar un tema que nos preocupa a ambos, tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Por qué también a los hombres? Porque nosotros tenemos que cuidar a las mujeres y tratarlas como una reina y ni con un pétalo de una rosa. Y ese tema que vamos a referir hoy es eso, que no debemos maltratar a la mujer. Y el tema se titula La violencia contra la mujer o la violencia de género, ¿cómo está actualmente? En vista de que actualmente estamos viendo las cifras y la estadística y es preocupante y alarmante cómo viene en crecimiento ese problema, que hasta lo considero un problema de salud pública, porque la mujer está siendo víctima de su género, porque lamentablemente es el sexo menos fuerte y por supuesto las leyes, vamos a ver cómo están, si pueden defender a la mujer contra ese hombre que está maltratando a esa mujer. Pero antes de entrar en materia y presentar a nuestras invitadas de la noche de hoy, vamos a nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos que estamos aquí. Por supuesto, tenemos a CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID, la farmacia SA del Oeste y la Atención Integral de la Mujer y del Hombre. Aquí tenemos dos mujeres porque el tema y el mes de marzo es relacionado y dedicado a las mujeres, a las reinas de la casa. Y por supuesto, nuestras invitadas de hoy están representando ese género. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, doctor. Gracias por este espacio. Agradecida de estar aquí y de acompañarme de una persona maravillosa que tengo la oportunidad de conocer como abogado y como ser humano, y eso hace más enriquecedor este espacio. Sí, señor, y bueno, nuestra invitada de hoy ya la tuvimos en un programa anterior, cuando en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, nos habló de que si el amor muere o es para toda la vida, y ella nos dijo ambas cosas. Puede fallecer o puede llevarse para toda la vida. Por supuesto, pero quiero que los invitados sepan tu nombre nuevamente. Bien, muchas gracias. Por aquí Miss Beli Pereira, mejor conocida como Mimi Pereira, que es más fácil de memorizar. Bueno, psicólogo con más de 15 años de experiencia y ahorita con bastante trabajo con este tema de la violencia de género en consulta. Ya hablaremos un poco al respecto. Claro, por eso es que nosotros indagamos, hacemos un sondeo, ponemos un detective para que nos digan cuál es el especialista que tenemos que tener aquí frente a nosotros que sea capacitado para que dé una información objetiva, una buena información y una buena educación. Y por supuesto las recomendaciones. También tenemos a alguien que debuta hoy con nosotros, es abogada, parece una modelo, pero es abogada. Aquí la tenemos. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor, por la invitación. Un privilegio para mí estar en este espacio y, bueno, un compromiso compartir butaca hoy con Mimi, porque realmente es una profesional de altura, con gran conocimiento en la materia. Yo soy Aurora Salazar, soy abogado, soy especialista en derecho penal y, bueno, tuve la oportunidad de iniciarme en este tema de la violencia contra la mujer en el año 2007. Trabajaba yo en la fiscalía y nos llevamos el premio a la fiscalía que había sacado a más cabezas de familia de su casa. Entonces, no sé si Wow. me siento hoy orgullosa o preocupada No, tiene que estar orgullosa. de la ligereza con la que en ese momento se trataba la situación. Pero estoy segura que salvamos muchas vidas. Entonces, creo que Claro. tengo aportes considerables que compartir con ustedes aquí el día de hoy. Por eso les mencioné que nosotros ponemos un detective y la abogada que daba la talla para estar enfrente de nosotros, aquí la tenemos, Gracias. por supuesto. Muchas gracias. Y primera vez que tenemos público.
aquí en el estudio, puro público masculino. O sea, vean la calidad de las invitadas de hoy, que aparte de que son hermosas físicamente, son inteligentes, que es lo más importante. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no les parece? Sí, por favor. ¿Qué es la violencia contra el género o qué es la violencia contra la mujer? Hay algo bien particular. La violencia de género es cualquier acto o hecho, ¿ok? En el que por el género se violente o agreda a una persona, tomando en consideración su género, considerándolo entonces desde esa desigualdad o interpretando una condición de desigualdad. Entonces, cuando yo ejecuto un acto o algún hecho desde el punto de vista psicológico, conductual o incluso sexual o social, donde esté involucrado el género per se, ahí hay violencia de género. Quiere decir que las mujeres solemos ser las más expuestas y vulnerables a este tipo de violencia, pero también hay hombres que están experimentando violencia de género, ¿ok? Y la comunidad LGTBQ plus también está expuesta. Por el hecho de tener X preferencia sexual, te agredo, te insulto, eso es violencia de género. En el caso entonces de la violencia a la mujer, es cuando entonces todas estas acciones van dirigidas a ofenderte, a lastimarte, a desacreditarte o humillarte o vulnerarte por el simple hecho de ser mujer o por considerarte desigual a mí y desde tu género. O pensar diferente a la persona. Correcto también. Fíjate, Mirbeli, cuando estabas mencionando y dando muy bien explicado el concepto de violencia contra el género, me vino a la mente los hombres, porque creo que ahora también actualmente, bueno, eso lo venimos arrastrando. El hombre no es solo en este siglo XXI que está siendo violentado físicamente o emocionalmente o de las diferentes maneras, sino que anteriormente también ocurría. Lo que pasa es que antes no se decía o no se denunciaba. Sí. Ahora sí se está haciendo eso, los hombres también están generando, pero eso, por supuesto, la violencia contra el hombre, vamos a tener que hacer un programa especial. Porque hoy está dedicado a ustedes, las mujeres. Pero dime lo que vas a comentar. Sí, de hecho, antes se le denominaba, creo que incluso era el nombre que tenía la ley, violencia intrafamiliar, porque bueno, sucedía a hijos dentro del contexto familiar, a mujeres y por supuesto a hombres. Evidentemente, aunque ahora se habla y hay voces que se han expuesto, todavía hay ese tabú desde lo sociocultural, porque es socialmente rechazado el hecho de que un hombre se muestre vulnerable y diga, mi mujer me pega, mi pareja me agrede, sí. ¿Ok? Pero sí está pasando y es parte de esa psicoeducación, de esa información que se está generando. Espacios como estos permiten que entonces haya, de alguna manera, se vaya generando ese respaldo que necesita cualquier ser humano para alzar su voz y decir, me están violentando, me están agrediendo y lo que eso implique. Ok. Hablar de estadística no es fácil. No es sencillo. Y más en Venezuela, sí. Sobre todo en Venezuela. Pero más o menos, ¿qué cifras pueden manejar ustedes o conocen de estos hechos que están ocurriendo contra la mujer? Fíjense que, bueno, son millones las mujeres que son víctimas de violencia, ¿ok? En el caso de América Latina, por ejemplo, en estos días revisaba un material porque tuve la oportunidad de dar un conversatorio al respecto. Hay una estadística que es la más alarmante, que cada 10 minutos muere una mujer a manos de su pareja por violencia. Eso me llamó mucho la atención. Esa estadística se traduce a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, que más de 51.100 mujeres en el año pasado, 2024, murieron a manos de su pareja o novio, hablando pareja de un matrimonio o de convivencia o de una relación, exactamente. Es impresionante y es difícil de digerir. Y cuando yo, por ejemplo, si bien mi rol es profesional en este momento, es inevitable que se me erice la piel porque soy mujer. Claro. Y las personas, los seres humanos en general, pero de forma especial las mujeres, no tanto porque podamos ser consideradas el sexo débil, sino porque
somos emocionalmente más vulnerables que los hombres porque hay mucha mayor sensibilidad, por eso la genética nos benefició a nosotros con en la oportunidad de engendrar vida y de gestar vida. Hay más sensibilidad, necesitamos lugares seguros, pero sobre todo personas seguras, personas con las que nos podamos sentir acompañadas, protegidas desde el punto de vista psicológico en la estructura psíquica del hombre. Por ejemplo, el hombre necesita ser necesitado, vale la redundancia. La mujer necesita ser protegida, Es ser correcto. cuidada. Siempre ha sido así, desde Así la es, historia así es, venimos en el arrastrando paso eso. en el paso del Del tiempo. tiempo. Entonces ahí es donde resulta alarmante estas estadísticas. Por ejemplo, en el contexto de consulta, hoy en día sigue estando en vigencia mujeres que asisten a consulta, en principio con la fantasía de que su pareja pueda cambiar y de poder restaurar la relación, pero al final del día el motivo que las lleva a consulta es algún tipo de violencia o agresión. Qué bueno. Excelente, excelente. Y tú como abogada, más o menos, en este año has tenido reportes de esa violencia contra el género? Sí, y por supuesto. Más o menos Es en lo un que tema muy va del latente. año. ¿Qué sucede? Y sobre todo, dependiendo del estrato social en el que esté Ujú. ubicada la víctima, Ajá, te pregunto eso. ¿Tiene que ver el estrato social con esa violencia? sí, tiene, ¿Quién está más afectado? tiene mucho que ver. Paradójicamente, ambas. ¿Qué sucede en los estratos sociales altos? Hay un tema de la exposición A los de mi bienes. situación. Ajá. Si yo denuncio o si yo expongo lo que Ah, sucede, yo pierdo ¿y privilegios. qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá la sociedad? Mis hijos, como yo llego al country club, me bajo de mi camioneta con el ojo morado, que todo el Es mundo correcto. sabe lo que sucedió, O si eres una figura o si pública, soy una figura pública, imagínate. no es conveniente desde el punto de vista de mi comodidad, Pasas más, a hacer más lo que que de mi dice lo que las necesidad. mujeres callan, o lo que callan las mujeres. Y muchas personas o muchas parejas tienen acuerdos internos en los que básicamente si hay beneficios económicos, todo lo tienes que tolerar. Ok. Mientras que en los estratos bajos tiende a ser utilizado como un arma, Mm, cuidado conmigo, porque te llevo preso. es co- Cuidado porque tengo las capturas de pantalla. Me pegaste 3 gritos, que no estoy justificando al agresor, No, solamente que socialmente para nosotros que el hombre diga groserías o que nos grite o que tenga una gesticulación que nos genere incomodidad es aceptado. Entonces, si lo comentan en sus esferas, ay, bueno, eso pasa todos los días, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, imagínate, todos van a terminar presos. Bueno, entonces lo uso a mi favor. Tengo las evidencias, tengo las pruebas, sigo autosometiéndome voluntariamente, permanezco en ese círculo. y no pasas a chantaje. Por supuesto, claro que sí. Mm, Entonces pasas a ser por víctima, eso, en efecto, no dejas de ser una víctima, pero te pero conviertes también en un un victimario. victimario, porque vas a chantajear a tu pareja. Y ahí es donde viene la laguna, Claro, porque hay una laguna jurídica muy bien. allí, porque la norma protege a la mujer cuando el sujeto activo, a veces utilizo tecnicismos y me gusta entonces Sí, aclararlos, ¿no? claro, El sujeto activo es quien comete el acto, es correcto. ¿sí? El sujeto activo es un masculino, una figura, un varón. Ujú. Y él comete el acto contra o en detrimento del bienestar de una mujer. Pero esa norma, si bien busca resguardar y proteger los intereses, los derechos y las garantías de la mujer, también muchas veces deja al hombre desasistido porque sí opera a la inversa. Solamente que no hemos llegado al punto, a pesar de que eso también ha ido en crecimiento, no hemos llegado al punto de legislar. Se puede encuadrar dentro de algunas otras normativas, no precisamente esta, que rige en materia solamente de proteger a la mujer, a las niñas y a las adolescentes, a todo el género femenino desde su concepción inclusive hasta el momento de su muerte. Pero también se convierten entonces, sobre todo en los estratos sociales bajos, lo utilizan mucho Claro. para chantajear. En el próximo bloque, porque ya el productor está sudando y haciendo más señas que el semáforo, la pregunta queda en el aire. Los tipos de violencia que hay. Yo sé que hay más de 21 tipos, pero los más frecuentes. Te lo dejo ahí y vamos, por supuesto, a compromisos de la estación y ya regresamos con la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, tratando el mes de la mujer, el tema, la violencia de género o la violencia contra la mujer. Ya regresamos.
Bueno, aquí estamos en el bloque 2 de La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, tratando la noche de hoy la violencia de género o la violencia contra la mujer, alusivo al mes de marzo, que es el mes internacional de la mujer y el mes de la mujer. La pregunta que quedó en el aire, pero antes que me la respondan, vamos a publicidad. Y en publicidad vamos a hablar de la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en el hospital privado que queda en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, primer piso, consultorio número 20. Es un concepto innovador donde especialistas se dan a la tarea de el objetivo principal, prevenir las enfermedades. Las que no se pueden prevenir porque ya la tienes como una enfermedad crónica, por supuesto, hay tratamiento y los especialistas se encargarán de darte todas las herramientas para tratar esa enfermedad crónica que muchas veces no tiene curación, pero sí tiene la manera de suavizar los efectos, los estragos de la misma. Entonces ya sabes, no dudes en acudir en la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Fin de la publicidad. Ahora sí, tipos de violencia de género, los más frecuentes. Bueno, la norma establece 21 tipos penales o 21 delitos, que es la forma más común de denominarlos y que la sociedad los comprende mejor, ¿no? La más común, sin duda alguna, violencia física, violencia psicológica, el acoso o hostigamiento. Pero hay una que a mí me encanta, que las mujeres la conozcan y yo trato de hacerle toda la campaña de publicidad que pueda, que es la violencia patrimonial. A veces no estamos conscientes de que estamos siendo víctimas de violencia patrimonial cuando nos privan de forma directa o indirecta. Por ejemplo, ¿cómo sería una forma indirecta de incurrir en un delito de acoso patrimonial? Cuando yo te cerco por todas las vías para que tú no puedas desarrollarte profesionalmente con un oficio que te permita generar ingresos económicos que te den independencia. Claro. Cuando yo te asfixio económicamente de manera tal que tú dependas de mí y no te permito bajo ningún medio, ni siquiera un ápice de libertad, Claro. financiera, Una castración. que vamos a estar claros. La En el mundo en el que vivimos, anteriormente la gente hacía mercado con los cesta tickets Sí. y su sueldo lo utilizaba para cualquier otra cosa. Ujú. Pero hoy en día, la mujer que no tiene ingresos económicos y que usualmente tiene niños, porque esto también se da con un tipo de víctima puntual. Cuando no tiene niños, cuando no tiene nada que la ate, no están exentas porque la cárcel mental, que la maneja muy bien aquí mi compañera, la cárcel mental es poderosa, pero cuando tienes niños y tú sientes que cualquier acto que tú ejecutes va a ir en detrimento de ellos, es mucho peor. O sea, eso tiende a ser un agravante. Claro. Entonces, si yo te cerco, si yo te cerceno, si yo busco asfixiarte de cualquier modo que tú no puedas escapar del poder que yo ejerzo sobre ti, ahí yo estoy cometiendo, o la figura masculina está cometiendo un acto de violencia patrimonial. Entonces, si yo no te dejo trabajar porque te digo que voy a llegar a ayudarte con los niños y no llego, porque te digo que voy a pagar a una persona para que se ocupe porque yo no puedo y tampoco llego, es falso que los hijos son de la madre y que el padre no tiene responsabilidad más allá de aportar en el mantenimiento del hogar. Son tan responsables, y ahí me voy entonces a la LOBNA. La responsabilidad de crianza es compartida, salvo que haya una privación por causales que están establecidos en la norma, de que el padre no puede ejercerla, o la madre, porque también se ha privado de la responsabilidad de crianza la madre. Pero en este caso que estamos hablando de violencia de género, si yo no coadyuvo en ese proceso de que tú puedas tener libertad financiera y de desenvolvimiento de tu personalidad, porque si todo el día estás también encerrada y castrada, claro, tampoco tienes oportunidad de desarrollar tu creatividad, tu mente, y entonces ahí también estoy incurriendo en un acto de violencia y rito. Claro, o cuando a la mujer no le permites que se prepare Profesionalmente, por supuesto. O cuando es profesional, no la dejas que ejerza su profesión. Y no es necesariamente que te lo prohíbo, sino que cometo actos que bloqueo toda intención de buscar un empleo y todo es rechazada y detrás hay la mano de esa pareja. Exactamente. Entonces, me gusta mucho hacer énfasis en esto porque es poco conocido. Sí, señor. Las mujeres no saben que eso es un delito, que están siendo víctimas y que pueden acudir a las autoridades. Eso es la manera indirecta.
Y la manera directa sería cuando no te doy para cubrir tus necesidades. No, no cubro las necesidades básicas de la casa y te No, pero son, las de ella personal. por supuesto, claro, Sí, es una forma de violencia. es Porque una como forma de no puedo violencia. trabajar, no la dejas que trabaje, tampoco te doy, te bloqueo las tarjetas, te bloqueo todo y yo te llevo las cosas a la casa, Sí, haciendo que tú no puedas no te salir a permito comprar, que, no te que tú permito que manejes pase el por tus dinero. manos. Eso. Igualmente los caballeros que tienen empresas Ujú. y que dicen, mira, yo tenía esta empresa antes de casarme contigo, a ti no te toca nada. No me toca nada quizá del capital social de la empresa, pero del dinero que tú has generado, de tu Desde beneficio que comenzó la desde que relación. iniciamos nuestra Es relación, correcto. así hayan firmado capitulaciones, y eso siempre me gusta aclararlo. Si el presidente de la empresa es también el propietario, en teoría debería percibir un sueldo Ujú. o cualquier forma de ingreso que él perciba por esa actividad económica que él sí tiene la capacidad de desarrollar, porque tiene la libertad para hacerlo, el 50% de La eso pareja tiene. le pertenece legalmente a la Y pareja. cuando hago separación de bienes antes de contraer la relación, Todo lo que haya sido adquirido previamente ahí se es aplica. lo que está contemplado dentro de la separación de Pero bienes. durante nuestra Pero relación, lo el que tiempo que se, sea, lo que se adquirió, partes iguales, 50 y 50. salvo que hayas vendido uno de estos bienes adquiridos previos y Ujú. hayas adquirido otra cosa con ese dinero o con el usufructo que generó ese Ese bien, bien que no allí está. no entraría. Ok. Pero el sueldo, el salario, lo que tú percibes todos los meses por la actividad económica que tú desarrollas, en teoría el O 50% las le ganancias de tu pertenece a la empresa mujer o o de la tu ganancia de tu emprendimiento. empresa. Muy bien. Entonces muchas veces le dicen, a ti no te toca nada. Si te vas de aquí, te vas sin nada. Ni la ropa que tienes en el closet Ujú. porque esa la pagué yo. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a pedir una experticia contable a ver cuál ha sido tu rendimiento financiero durante este tiempo que nosotros hemos estado juntos y que por X o Y razón yo no he podido desarrollarme individual independientemente desde el punto de vista económico y transamos. Y desde el punto de vista legal, y si no hay niños, igual le toca. Sí, Porque tú sabes que claro. siempre hay el amparo de que como hay niños, aquí sí, como no hay niños, no te toca nada. No, eso no tiene Igualito. nada que ver Ah, ok. con los niños. Cuando hablamos de inclusive uniones de estables de hecho, que es lo que se denomina concubinato, Ujú. tiene derechos por ser pareja o por ser esposa, Ok. más allá de los derechos que vengan cuando ya tienen niños. Derecho de madre financiero no existe, por No. llamarlo de alguna Pero manera. antes se hablaba Tienes mucho de derecho eso. como esposa o como concubina y tienen derecho tus hijos. Claro. Pero básicamente no conocemos la amplitud de esta derecho que contempla la norma, no está popularizado. Sí, Entonces las mujeres dicen, no, es que si me voy no me llevo nada, es es que no correcto. me va a dar Y nada. se aguanta. No es nada más que te dé, es que te corresponde, Claro, legalmente te corresponde. Si él falleciera hoy, te correspondería a ti la mitad, claro. por ser la esposa o la concubina. Sí, la condición que sea, legal o no legal, porque concubino también es una relación Exactamente, legal, lo único que no está firmado un papel. Ahora te exactamente. pregunto, eso es lo más frecuente. ¿Y cuál sería lo menos frecuente de la violencia contra la mujer? Lo menos frecuente de la Ujú. violencia Pues me contra la hablaste de mujer. la agresión física, el verbal, el acoso, inclusive la violación Ujú. sexual, lo de los bienes, porque hay Violencia, 21 violencia tipos. médica o obstetricia. Es la que Ah, menos se denuncia y es la que yo creo que que una de se las está que más se presentando. padecen. Ajá. Entonces tú vas al hospital y bueno, hubo un momento en el que detuvieron a una persona que propagó una fotografía de una sala de espera que se convirtió en una sala de parto colectiva. Ujú. Sí, que están dos mujeres en una sola camilla, Sí, pariendo ya no, todas en el habían una suelo, en las los niños sillas en de cajita. espera, los niños en cajita. Entonces, Ok. lastimosamente, el aparataje que debería acompañar al profesional del Estado, Ujú, de la salud, perdón, el aparataje del Estado que debería acompañar al profesional de la salud no se da abasto, pero también hay un tema de insensibilidad humana ujú. en el que lastimosamente se incurre y que genera, Pero ahí, ¿quién es el agresor? ¿El gobierno? ¿La institución? Porque el médico está trabajando y eso es lo que tiene. claro, Y él no puede, si yo me niego a ejercer mi función como médico porque no tengo los recursos, voy preso, porque me estoy negando. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que trabajar con las uñas
Y la gente no entiende eso. Nos echa la culpa a nosotros como que el hospital está sin insumos por nosotros, que el hospital no tiene equipos por nosotros, y no somos nosotros los que manejamos eso. Es una institución. En este caso, sabemos quién es el dueño de la institución o quién es el que rige las instituciones públicas. Ahí, ¿quién es el culpable? Bueno, el delito que lo que Ujú. tipifica es el trato que recibe el Ok, paciente, el ¿no? paciente. Como por O sea, ejemplo, si yo te trato con cariño y trato de hacer las cosas lo mejor posible, pero sí, dentro de las limitaciones que de la tiene de limitación, recursos, de eso. espacio Pero se me físico. escapó y esa persona se agravó y llegó hasta la muerte y viene una demanda. Pero Ahí. es que en ese caso estaríamos hablando como de mala praxis, Ah, ok, ¿sí? ya es Aquí diferente. nos referimos en el tema de la violencia Ujú. obstétrica a cuando utilizan esta frase que es aparentemente Sí, muy sí. común, porque yo no di a luz en el O hospital, sea, en pero me salas lo de dicen parto se siempre. oyen eso. Ah, Ah, ahora sí quieres cerrar las piernas, ahora no quieres que el muchacho es se te correcto. salga, pero cuando te lo hicieron sí tenías las piernas Ajá. abiertas. Esa clase Ahora sí de gritas. Y cuando lo expresiones. estabas haciendo, sí. Exactamente, esa clase de Sí, expresiones de palabras o de me obscenas. duele, no, bueno, ¿y qué crees que tienes tú? ¿Un globo allí? Ujú. Que por supuesto que te tiene que doler. No, sí. A eso es a lo Sé que se refiere. despectivo con el acto que está ocurriendo Entonces, ocurre mucho, pero se denuncia poco. y se reprocha también, bueno, ¿y quién te mandó a hacerlo? ¿Y Sí, por qué abriste las piernas? Y exactamente, todas esas cosas que no son exactamente. bien al oído de la persona. Entonces se da, pero es poco divulgado en los Claro, despachos, claro. es poco procesado. No conozco particularmente casos de doctores que estén siendo investigados No, o que hayan sido mucho menos condenados por esta claro, clase de delito. Entonces es una de las que menos se procesa. Ese es el término que utilizamos nosotros claro. Antes que jurídicamente. entremos en la parte legal de eso, quiero que tú, como psicóloga, me digas las consecuencias. Desde el punto de vista psicológico, la víctima, ¿qué le pasa emocionalmente cuando está enfrentando una violencia de género? Es una moneda de dos caras. Hay Ujú, consecuencias, pero también hay un origen que es importante identificar, porque cuando yo me doy cuenta de que hay ciertas características o ciertos rasgos, de hecho ese fue mi trabajo de pregrado, mi tesis de pregrado fue rasgos de personalidad en mujeres víctimas de violencia ujú, doméstica, en aquel momento se le denominaba. Existen algunas características que comparten algunas mujeres que diseñan ese perfil que las hace más vulnerables o más expuestas. Por ejemplo, la dependencia emocional, que es un rasgo de personalidad. El hecho de una persona que se manifiesta y se siente insegura. El punto de ese patrón familiar del que yo traigo, o sea, son características que exponen a la persona a ser víctima de violencia. Ahora, ¿qué consecuencias genera la violencia? Profundiza y enraiza muchísimo más estos rasgos de personalidad, en especial la dependencia, porque hay una suerte, y parte de lo que comentaba Aurora, es cuando estoy coaccionada, cuando siento que no tengo escapatoria, que no me queda otra que seguir aquí, esas limitaciones que tienen mucho que ver con la estructura psíquica de estar en una postura de víctima en principio desde lo psicológico, y eso me expuso a ser víctima genuinamente. Eso de alguna manera hace que yo me sienta o fantasee con que esto es lo que me tocó vivir o con que esto es lo que necesito y no tome decisiones. Pero también, Mireli, no tiene que ver que si yo vengo de unos padres que vi eso, esa violencia de género en mi casa, Ujú. yo busqué un patrón igualito y estoy repitiendo la historia. Por supuesto, en la mayoría de estos casos se da el hecho de que es una necesidad psíquica Ujú, estar sometida a ese agravio es constante, correcto. a ese abuso, Ok. a actos de violencia, porque fue la forma en la que no solo yo aprendí a que una pareja se relacionaba, porque fue lo que vi entre mamá y papá, sino Igual, que de alguna manera yo siento que eso es lo que claro. merezco o lo que necesito. Igual yo vi que mamá callaba, mamá era la esclavita, mamá tenía que lavar, planchar todo, la Correcto. cenicienta, y Ujú, papá era el que llegaba como un rey. ujú. Y eso yo lo tengo que copiar e imitar. Claro, se convierte en una necesidad porque la mente o la psique trabaja con la información que tiene, con la información que ha grabado en Claro. el paso del tiempo. Lo comentábamos en otras oportunidades. Si yo quiero tener resultados distintos, vivir algo diferente, tengo que proporcionar la información Entonces ese distinta a sería nuestra un psique. factor causal herencia. Yo lo Correcto. heredé.
Sí, Porque lo vi. los patrones Claro, no comportamentales. existe el gen que me está Ajá. causando, pero sí lo heredé porque lo vengo arrastrando de Una familia herencia en familia, social, pudiésemos o categorizarlo. generacional. Ajá, o generacional, Y el otro exactamente. es que yo lo adquirí en el camino Correcto. bueno, Hay pero en el próximo Ajá. bloque, porque ya tenemos que Ok, irnos al corte ok. de la estación, me continúas Listo, hablando de perfecto. cuáles serían las consecuencias, te dejo la Buenísimo. pregunta, desde el punto de vista emocional y psicológico, Ujú. y hasta dónde puede llevar eso en la mujer. Muy Ya bien. regresamos. Vamos a Compromiso en la Estación y seguimos con este tema interesante en la noche de hoy, como es la violencia de género o violencia contra la mujer. Bueno, estamos en el tercer bloque de La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, tratando un tema bastante interesante que nos estamos quedando cortos porque los teléfonos van a reventar. Se pueden comunicar por el 0414-310-3859 o 0412-0520840 o por las redes sociales Oncología José Gregorio o por la emisora también. Ya saben, 97.5 FM, que estamos en vivo y directo. Antes de seguir con el tema, que les mencionamos que nos estamos quedando cortos, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo, vamos a hablar de publicidad, porque gracias a ellos es que estamos aquí. Y tenemos la farmacia SA del Oeste. La farmacia SA del Oeste está ubicada en el centro comercial Canaima, en la avenida Pedro León Torres, con la calle 55 y 55A. Lo importante y relevante de la farmacia SA del Oeste es su personal. Yo siempre lo resalto y lo recalco. Porque las farmacias por lo general cuentan con todo. Actualmente todas están bien dotadas desde el punto de vista de la línea farmacéutica, de los productos no precederos, de la parte de higiene personal y para de contar. Ahora parecen un supermercado. Pero el personal diferencia una farmacia de otra. Y creo que la farmacia SA se caracteriza por eso, por su amabilidad y profesionalismo. Desde que tú entras y abres esas puertas, la empujas, ves una sonrisa, un buenos días, un buenas tardes o hasta un buenas noches, porque trabajan 24 horas al día, tienen delivery y por supuesto te solventa cualquier problema. Entonces ya sabes, tienen concentrados de oxígeno que lo puedes alquilar o comprar, despistaje de hipertensión o diabetes y lo más importante, te llevan lo que necesitas a la puerta de tu casa. Por eso es que la farmacia SA a tu lado donde estés. Fin de la publicidad, no dudes en consultar con ellos. Lo que estábamos hablando, las consecuencias o los efectos psicológicos que pueden conllevar esta violencia. Son múltiples, doctor, porque desde el punto de vista emocional hay muchas cosas que considerar. De hecho, en la parte anterior, cuando conversábamos sobre el menos frecuente, yo decía frecuencia en cuanto a la ejecución o en cuanto al publicar o denunciar esa frecuencia. Porque, por ejemplo, no sé si está contemplado en la ley la infidelidad como un tipo de violencia, y lo Ya es. la experta nos lo va a decir. Y lo es. Que está buscando ahí las leyes. Todo acto que me agrede psicológicamente, emocionalmente y pone mi vulnerabilidad como mujer en manifiesto es un acto de violencia, entonces la infidelidad podría pasar a ser. Y es lo que más socialmente, vamos a aclararle una vez, más vamos a tirarle aceptamos. la bolita a la abogada. La infidelidad es una violencia de género. No, no está contemplado como No un está tipo dentro de de las delito, 21. no. Estuvieran todos presos, no nos diéramos abasto. Pero cuando es muy descarado, porque ponle que, bueno, cuando no se entera la mujer o se pone su venda en los ojos está bien, pero cuando se lo hace descaradamente, eso no es denunciable. Pero ¿no? Bajo ningún concepto. hay un elemento. Bueno, entonces número 22. Hay un elemento. Violencia de infidelidad. Porque, por ejemplo, y en el área de experticia, usted como médico personal de salud, o sea, cuando una mujer tiene que lidiar con una ITS a consecuencia de una infidelidad, señor, claro. es un tipo de violencia. Claro, el física, cáncer de cuello uterino viene de eso. por ejemplo. Múltiples Entonces, parejas. las consecuencias psicoafectivas y psicosociales son múltiples. El costo es demasiado elevado. Claro. Incluso el costo a nivel sociopolítico Vamos a tirarle la es muy bolita alto. a la abogada. Y si la mujer es contaminada por una enfermedad de transmisión sexual porque el hombre lamentablemente le fue infiel y no se cuidó, ahí tampoco aplica. Claro, pero es la transmisión de una enfermedad, independientemente de cómo él la haya adquirido. No estamos circunscribiendo a la infidelidad, la lesión, pero eso es una lesión, eso sí está penado. Violencia de enfermedad, podemos decir. No, es una lesión. Una lesión. Es una lesión y dependiendo del tiempo de curación, puede ser leve, levísima,
o grave. Y ahí, ¿cómo demuestra ella que él fue el que se lo transmitió? Ahí va. Esa es la parte difícil de probar, Claro. porque muchas tenemos chequeos médicos previos al inicio de la intimidad con una persona. También hay caballeros que tienen algún historial porque han ido al urólogo o alguna cuestión, pruebas de VIH, que es poco frecuente y que yo se lo recomiendo muchísimo a la gente. Es que la gente antes de ir a la cama no se piden esos antecedentes. Deberían. Esto debería ser, empezar a ser, como dicen en la Guardia Nacional, un POV. La gente llena esa cama, o sea, esa cama sin saber cuánto estás acostando. La gente cree que te están acostando 2, pero detrás de esos 2 hay el historial es de o cuánto. 200. Entonces te dicen, no, pero es que imagínate, ¿cómo le voy a decir yo eso? ¿Cómo yo le pido eso? Pero ¿cómo si te quitas la ropa y estás con una persona que no conoces? ¿Y cómo ves la mercancía? O sea, tu templo no lo cuidas porque te da pena con el otro. No debería darte pena con más nadie que contigo misma. Luego cuando te veas en el espejo y digas, mira el paquete en el que me metí, ¿no? Entonces sí, desde el punto de vista de la lesión que le genera, sí es perseguible penalmente, pero no por el asunto de la infidelidad. Para eso entonces tú tienes que tener el antecedente de que estaban sanos y que después de la relación que vino él. Sí, o presionarlo en exceso para que confiese la verdad. Pero admisión de los hechos. Pero es difícil. Pero es muy difícil. Mira, yo he conocido pocos hombres que realmente asumen sensiblemente su falta. Eso sería el 2%. Sí, muy pocos, muy pocos. Y evidentemente siempre quieren dejarlo a nivel de esto entre tú y yo y que no trascienda. Claro. Sí, es así. Responsable y irresponsablemente no vamos a emitir juicios de valor, pero desde el punto de vista de la lesión sí es perseguible. Claro. Desde el punto de vista de etiquetarlo por infidelidad no lo es. De hecho, cuando yo era estudiante de Derecho, hace poco, claro que 14 sí. años nada más. 14 años. Cuando estábamos hablando sobre el adulterio, ¿no? Entonces el adulterio es una causal de divorcio. Pero ¿cómo se prueba el adulterio? No es ni siquiera que tú llegues a la habitación del hotel, toques la puerta y te abran. No. Tienes que tener prueba en el momento en el que se perpetra el acto carnal. O sea, los fluidos. Los fluidos de la persona. No, entrando y saliendo. Okay. Yo pensé que tenía que tener la muestra del fluido. Entonces, con el ADN. Válgame, no, el fluido sería sencillo. Una prenda íntima. Sí, sí. Pero lo complejo que es que te abra la puerta a alguien o que no se separen si tú consigues quien abra la puerta, que no se separen en el momento justo en el que va a entrar el tribunal. Eso es improbable. O sea, es película ya. Es muy poco demostrable que se cometió el adulterio, porque habían unas consecuencias legales cuando te divorciabas por adulterio, sí te privaban de muchas cosas, a diferencia del divorcio por las vías tradicionales. Entonces todo el mundo entusiasmado, adulterio, porque yo tengo fotos, yo contraté un detective, o una cámara. Este es el apartamento donde se ven todos los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Bueno, lo lamento mucho, pero tendrás que divorciarte por cualquier otra causal, porque salvo que entre la fe pública en ese momento y puedan demostrar que hubo coito, claro, eso. No había manera de divorciarlos por adulterio. Mirbeli, para la parte de las consecuencias, ¿cuál es la consecuencia fatal de esa violencia de género en la mujer? Evidentemente, al haber agresión psicológica o de cualquier tipo, eso a largo, mediano y largo plazo va a generar consecuencias a nivel de salud mental. Ansiedad es la primera que se experimenta y viene acompañada de la depresión, Y eso, por supuesto, puede generar o desencadenar en el paso del tiempo cualquier tipo de trastorno psicoafectivo que esté asociado al elemento de la conexión emocional con alguien, y son tantas las consecuencias que se experimentan a raíz de la violencia, que incluso hoy en día se utiliza algo que se llama el violentómetro, a efectos de psicoeducar para que la mujer identifique las distintas formas que hay de experimentar violencia. Imaginémonos una regla de 30 centímetros, cada centímetro es una forma de violencia distinta y es cada 10 centímetros de esa regla es un nivel distinto. Este violentómetro tiene 3 niveles. El primer nivel dice reacciona, ¿sí? Ten cuidado, es el primer nivel. El segundo nivel es reacciona y el tercer nivel es pide ayuda. En el primer nivel, las 10 primeras cosas tienen que ver con esas acciones muy sutiles como el humor negro,
por ejemplo, que es muy Ujú. clásico en nuestra idiosincrasia venezolana y es una forma de agredir, señores. Sí, claro. Ese tipo de bromas o chistes, ¿ok? Ujú. En relación a alguna... Que minimices a la mujer en Ajá, este en caso. relación a algo de la apariencia física, Eh, aun y cuando yo me pare frente al espejo y El diga, bullying este de la cauchito no pareja, vamos a me decirlo así. gusta, y mi pareja diga, porque es que estás gorda y yo me siento agraviada o agredida o maltratada, Ujú. es una forma, oye, Claro. hay que prestar atención. Pues estás minimizando a la mujer. Exactamente. Y así va en escala hasta que en la última escala, que el último grado, que es el último nivel, que es el 30, es la muerte, Claro. donde ya se hace evidente que hay o hubo un trayecto de violencia. Entonces, las consecuencias fatales es que llevas a esa mujer a una depresión y esa depresión, por supuesto, te va a llevar a la muerte porque te puedes hasta dar un Sí, suicidio. o por supuesto, o sea, puede trastornarse a tal punto la psique de esta mujer Claro que que hasta ella misma termine atente contra su consumando vida. una agresión o una Bueno, autolesión. pasó mucho con una misma, con Mayebrán, no, Mayebrán. Ella se suicidó por eso, Ujú, porque el hombre ujú, tanto que la minimizó y la ujú, castró, que ujú, ella no pudo salir de esa depresión, correcto. porque no la dejó ni actuar como modelo, ni trabajar, ni nada. Ujú. Eso ocurrió. Ok, nos quedan 3 minutos. Ahora vamos con la parte legal. La mujer está siendo sometida a la violencia. ¿A dónde acudir? La frase de los abogados, o la expresión de los abogados, depende, Ajá. depende. Tenemos como dos aristas con las cuales definir a dónde se puede acudir. Si bien el aparato del Estado es bastante amplio en cuanto a que pueden auxiliarte diversos organismos o instituciones, depende del momento en el que se esté cometiendo el delito. Ok, Existe un término denominado flagrancia. ¿Qué significa flagrancia? Que el delito se esté cometiendo en ese momento, ok. que se acabe de cometer o Que se fue haya golpeada y vaya con los golpes y los moretones así, volando volando. ahorita, o sea, salí O de la fue sesión ultrajada y me fui, o físicamente fue ultrajada y físicamente sexualmente y vaya y con todo. acuda. Ok. No se Um, bañe. o cualquier hecho dentro de las 48 horas 48 horas. estamos en flagrancia. Ok. Entonces allí, si usted tiene un módulo policial en la esquina, usted va, mira, me acaba de pasar esto y detienen al sujeto Ajá, Aurora, activo estás en diciendo que flagrancia. la mujer puede acudir a cualquier módulo policial más Cualquier cercano, no módulo tiene que ir a una policial. institución No. específica. Cuando estamos hablando de Ajá, flagrancia, cuando está ocurriendo, por eso ocurrió el quise hecho, la parte aguda. explicar el momentum, Ok, es lo que denominamos los abogados. ok, ¿Cuándo? Ahorita o hasta dentro de 48 horas. ok, Puedes acudir al órgano policial más cercano que muy bien. tengas, ¿sí? Y la detención del sujeto activo se produciría en flagrancia, Inmediatamente. independientemente de que haya cometido cualquiera de los 21 tipos penales que están en la norma. Ok, ¿Sí? Si se presume, porque para ese momento no tenemos certeza, si se presume que cometió cualquiera de los 21 tipos penales que están en esta norma, automáticamente opera la detención ok. y la asistencia, por supuesto, a la víctima. Si transcurrieron las 48 horas, si es un delito continuado, o sea, que empezó hace Que mucho es tiempo repetitivo. y es repetitivo, entonces allí sí acudes por el procedimiento ordinario. Ujú. Existe una fiscalía Ahí debo que, ir a la fiscalía. que tiene competencia en ¿Cuál es la materia de fiscalía aquí violencia en contra la Lara, mujer. Está en justamente en la Barquisimeto? Avenida Lara frente a la Fiscalía Superior. Ok, ¿Sí? Esa tiene competencia en materia de violencia contra la mujer específicamente. muy bien. A nivel regional o a nivel de sectores también tienes otros espacios a los que puedes acudir, pero yo particularmente siempre recomiendo que te vayas directo a la Ok. Fiscalía de Violencia contra la Mujer, porque al final los otros entes lo que van a hacer es recoger la denuncia y remitir. Entonces es un tiempo que vas a perder Claro, y que es valiosísimo. Entonces siempre yo recomiendo que a pesar de que la norma contempla que tú tienes otros organismos a los que puedes claro. acudir, vaya Anda siempre al directamente ente al sitio. rector, salvo que sea flagrancia, entonces Claro, el primero claro. que consigas El más primer cercano puesto a ti, policial que... allí puedes ir a ¿Esos denunciar. son los dos escenarios que existen? ¿O hay un tercer No, esos escenario? son los dos Esos escenarios, dos. sí. Ok. Cuando acude la mujer, pero nos da tiempo de un minuto, para el próximo bloque. No se lo Cuando la pierdan. mujer acude y entonces uno se encuentra con hombres que están ahí y se burlan de eso. Dos, le echan la culpa a ella, usted se lo buscó, esas son las frases, usted seguro le hizo algo a ese marido, a esa pareja que él actuó así. O sea, ponen por delante la excusa de que se lo merecía la mujer. Pero eso me lo vas a responder, a ver si es verdad o mentira.
Vamos a compromiso de la estación, ya regresamos con este tema que está bastante interesante y creo que me va a quedar corto. Yo también Pero bueno, en creo. el próximo bloque vamos a hablar de eso y por supuesto de los mitos y las verdades, que tiene mucho que ver con lo mismo. Vamos, por supuesto, va a compromiso de la estación y ya regresamos con la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Vamos a compromisos y ya regresamos. Bueno, vamos al último bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Y por supuesto, vamos a publicidad. Y para publicidad tenemos que hablar de nuestro tercer patrocinante, como es CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID. La Clínica ID está ubicada en la carrera 16 entre la calle 43 y 44, primer piso, consultorio número 8. La CIRA se encarga de una enfermedad crónica, como es la adicción. ¿Cuáles son las adicciones? Las que ustedes saben, de consumo o de comportamiento. Si tú tienes una patología llamada adicción, que es una enfermedad crónica, y ya te diste cuenta que te está afectando la parte integral, emocional y física, o está repercutiendo en tu entorno, no dudes en acudir voluntariamente a CIRA, porque si tú no vas voluntario, CIRA no te puede ayudar. Tienes que tú pedir ayuda y gustosamente los profesionales de la salud, porque tenemos especialistas como son psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, cardiólogos, internistas, que te van a dar todas las herramientas y todos los tratamientos necesarios para que puedas tener una vida libre de dependencia, como su eslogan lo dice. Ya sabes, CIRA llegó para quedarse, es lo único que existe en Centro Occidente y si no me escapo en Venezuela. Una institución así que tiene todo lo necesario para tratar una enfermedad que se llama adicción. Fin de la publicidad. La pregunta que quedó en el aire. Fue a hacer la denuncia y es sometida a la duda, el bullying por parte de la persona que está tomando la declaración. ¿Qué pasa ahí? Se elaboró mucho en eso y básicamente está prohibido emitir juicios de valor en estos centros de recepción de denuncias. Entonces, siempre le toman la denuncia. El problema viene cuando la norma, que es muy completa y es maravillosa, no acompaña a los pasos que deberían seguir. ¿A qué me refiero con esto? La norma no acompaña cuando tú tienes 500 denuncias para 2 fiscales, una secretaria, 2 asistentes administrativos y no sé cuántas patrullas de policía existan ahora mismo en el estado Lara. Claro. Entonces, más allá de una denegación de acceso a la justicia, que es lo que ocurriría cuando te pelotean, para utilizar un término o tú dices, no me coloquial, prestaron atención. el problema es ese. La víctima denuncia, pero el impulso procesal que hay que darle a ese caso para que prospere, para que se haga justicia, es a donde yo siempre voy y digo, es que no estamos haciendo mucho, para no decir que no estamos haciendo nada. No estamos realmente llevando a la persona a una percepción de que se está haciendo justicia, de que está siendo escuchada, de que su caso está siendo tratado, de que el sujeto activo que le perpetró el daño está pagando por eso. ¿Por qué? Porque tienes que perder N cantidad de horas asistiendo al despacho, dándole impulso, diligenciando, preguntando. ¿Y cuántas personas pueden realmente costear los gastos de un abogado para que el abogado vaya a hacer ese trabajo y eso prospere? Tú lo has dicho. Me pueden contratar. Me mencionaste que cuando es clase baja se hace difícil, cuando es clase alta no se hace la denuncia porque ¿qué dirán? Claro. Entonces fíjate que ahí ya hay una limitante. Pero vamos a hablar de los mitos y verdades, que son las preguntas que está haciendo el público. A veces, por las malas, hay que enseñarle a la mujer quién manda en la casa. Es una frase muy común. ¿Eso es un mito o es una verdad? Es un recontramito. Okay. De hecho, aplica para todos los contextos porque está corroborado científicamente que cuando tú golpeas a una persona, eso incluye a los niños, las estructuras cerebrales se alteran, se modifican y por ende el procesamiento y el desarrollo de ese cerebro se ve trabado o interrumpido y eso genera consecuencias. Entonces, nunca a las malas. Y a las malas no es una forma de enseñar. O sea, no solo contra la mujer, porque ahí lo mencionaste muy bien, contra los niños, adolescentes, cualquier persona que sea débil en ese momento.
El que te cela o te controla es porque te quiere. Es que te quiere, por eso es que te trata así. ¿Eso es un mito o una verdad? Es de las dos. Es de las dos, Es un porque tú como mito. abogada le vas a decir, chica, Es un despierta. mito, Eso no es claro, amor. obviamente, eso no es amor. Y hay que diferenciar el celo de la celopatía. Ajá. Busquen el programa del Día de los Enamorados, que ya hablamos un poquito de Sí, eso. señor. Pero definitivamente es un mito porque amor, en estos días hablaba de eso, cuando descomponemos la palabra, el a es un prefijo que significa no, sin o ausencia de, y Sin. mor Ajá. significa del griego mortis, que significa no morir. Entonces, correcto. donde usted está siendo agredido, perseguido, hostigado, maltratado, ahí no hay amor desde No. ningún punto de vista. Y si lo aceptas es porque eres masoquista. Te gusta. Ok, otra pregunta. Ella se lo buscó y te gusta que la maltrate. Eso le dicen mucho a los funcionarios. Bueno, lamento informar a los que no lo sepan que en este tipo de delitos no hay concausalidad. Okay. ¿Sí? Porque existen ciertos delitos donde puede alegarse que que fue concausal. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo o la víctima perpetró alguna acción previa que conllevó a que el otro respondiera de esta manera. Ajá, llegó muy cansado y agobiado Sí. por el trabajo y vino a ella y le tocó algún puntico y ¡pum! Explotó Sí. con ella. Entonces, no, eso aquí no opera. Okay. No opera. Ajá. Esto es un problema de pareja y aquí nadie se debe meter. Ocurre mucho. ¿Eso qué pasa ahí? Ocurre mucho. ¿Es un mito, una verdad? Es un mito. Un mito. Lo que pasa es que aquí el tercero que denuncia siempre se mete en un problema. ¿Por qué? Porque estamos tan heridos y nos involucramos en relaciones desde nuestra codependencia que nosotros cuando un tercero busca ayudarnos, más bien entonces nos molestamos con el tercero. Sí. Sale con las tablas en la cabeza. Sale con El las tablas tercero en la sale con cabeza. las tablas en la Lo cabeza. bueno es que si usted tercero denunció porque consideró que esta persona estaba siendo violentada, Sí, la su ley no lo va a vecina le están perseguir a pegando y usted, no se no quiere hay calar ninguna eso. repercusión desde el punto de vista legal. Desde el No. punto de vista social, bueno, quedó como chismosa, metida, intrépida. No. El hombre la odia, la mujer no la quiere ver porque le tiene, Pero ese tiene tercero pena. tiene que protegerse, no vaya a ser que el agresor Sí, tome represalias contra el que denunció. sí, sí. Entonces, Pero es un mito. Otro mito, una verdad, es vergonzoso denunciar el caso a las autoridades. Totalmente. Es una verdad. Es una verdad. Eso es una verdad y eso ocurre todos los días. Mire, yo conozco personas que han denunciado y no han terminado de salir del despacho cuando ya están arrepentidos, el bochorno que va a decir cuando se entere y ahora qué voy a hacer, y los que son dependientes económicamente, que lo hacen con todo el derecho, pero en un impulso, y después dicen, ok, ahora el tipo preso y de qué vamos a comer mis hijos y yo. Yo recibía en el año 2007 no sé qué cantidad de mujeres que después que los denunciaban y estaban detenidos venían y me decían, yo vengo a retirar la denuncia, doctora. Yo le decía, pues lastimosamente en la ley eso no está. Pero ya no estaban bajo presión. No, muchas sí, pero muchas otras se daban cuenta de que la arepa no iba a llegar, de que la harina pan no iba a llegar. O sea, había dos caras en esa. Sí, y no es que yo vuelvo, cuando yo comento estas cosas, no estoy justificando al sujeto activo, sino mostrando una realidad. Es correcto. ¿Qué es lo que sucede? No hay centros a donde ellas deberían ser llevadas para que puedan regenerarse, no es el término, doctora, dígame, puedan... Una rehabilitación. Rehabilitarse, ese es el término, como rehabilitarse Cira. emocionalmente. Esa mujer que lleva la Cira, porque es una... Eso... es una adicción. Una adicción, es correcto, de comportamiento. Y está previsto en la ley que ellas tengan un centro que les brinde apoyo físico, emocional, y claro. no existe, no se da abasto el Estado para atender esto. Así entonces es. Sí, es un temazo. Otra pregunta que hacen aquí, la denuncia nadie le hace caso, nadie le para. ¿Es verdad o es un mito? No, es una realidad, pero no es un acto voluntario, repito. Es lo que mencionaste. Es un acto de exceso de trabajo y un sistema que su estructura es insuficiente. Es lo que pasa en los hospitales para muchas responder. veces. Sí. La emergencia está colapsada y lamentablemente no nos damos abasto. No se da abasto. Muy bien. Los femicidios solo afectan a las mujeres de menor recursos o poca educación. Sí, lo hablábamos en el primer bloque, es una verdad. Las mujeres con
bajo nivel educativo, con poco acceso a recursos sociales, económicos, familiares, porque para esto se requiere también un sistema de apoyo y si no existe, eso las hace más vulnerables y por supuesto están mucho más expuestas a terminar, o sea, llegar al punto máximo de violencia que es el feminicidio. Ok. Una última, a ver si es verdad o una mentira. La mujer le gusta que la maltraten. Es otra frase. Es un mito, Es un mito. realmente no es cierto. Y la que le gusta está enferma. Exactamente. Hay que llevarla a un centro de Correcto. adicciones. Ujú. Muy bien. Bueno, para finalizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? Desde ambos, cada quien en su campo. Mi recomendación final... Es que denuncien, ¿no? No, Ah. si supiera que no. Yo Ok. soy abogado, pero yo siempre digo, primero ve al psicólogo y ármate de valor. Cuando ya tú tengas una estructura emocional que te permita enfrentar esa situación, para ti no va a ser traumático ir y preguntar, ¿y qué ha pasado con mi caso? Bueno, no hemos hecho nada. Pero entonces antes de ir al psicólogo tengo que denunciar. Preferiblemente vas al psicólogo primero, te armas de valor para que puedas Pero aportar. si me ocurrió en el momento y tengo no, 48 horas, Sí, tengo que ir voy. con los golpes o con el Vamos abuso. otra vez con la frase, Por me eso. disculpa, doctor, Ajá, dígame. recapitulo, depende. Ajá. Si estamos en periodo de flagrancia o en el tiempo que Ajá. contempla la flagrancia, vaya y denuncie. Vaya y Si denuncie. es un abuso continuado, principalmente psicológico, Bueno. que va a requerir de una carga probatoria mucho más estructurada. Si ya es crónico, ahí sí vaya primero al psicólogo. Sí, Pero porque si es agudo, denuncie. muchas veces van en el impulso al momento teniendo todo su derecho, pero carecen de esa estructura, de Ok. esa capacidad de sostenerse dentro del proceso que tiende a ser muy largo. Claro. Entonces yo siempre recomiendo, ve al psicólogo, no se lo cuentes a la vecina, no se lo cuentes a otro, Pero que ustedes porque son no te va a dar medias chismosas, herramientas. ustedes se van para el baño y entonces empiezan entre sí a chismearse y a decirse, pero es que mire, mi hombre me pega y el otro, porque es mi amiga y yo se lo cuento y la Sí. amiga sale con chisme y se lo pasa a la otra y a la otra. Y cuando viene a ver, realmente todo el mundo lo es sabe. una cadena de chisme y no estamos brindando apoyo. Yo Es siempre le correcto. digo a mis amigas que tienen esas situaciones, paga tu consulta con el Claro. psicólogo. O búscate Ya un que a mí abogado y ya. No, es que a mí no me las quieren pagar, doctor. Las bueno, amigas por son eso. así. No, yo siempre le digo, mira, ve al psicólogo, te armas de tus herramientas, que yo siempre le llamo, te armas de valor, y allí accionas, Claro. para que puedas permanecer en el tiempo hasta que veas el fruto de esa justicia tardía que a veces no llega. Muy bien. ¿Y tus recomendaciones finales? Mi recomendación va a sonar un poco cliché, pero realmente es necesario. Vayan a terapia. Porque incluso desde el punto de vista, cuando hablamos de ir a terapia, yo voy en un proceso de no tengo que estar mal, no tiene que estar pasándome algo grave. Es un proceso de autoexploración, de autoconocimiento, de darme cuenta de, yo no sabía que esto que pasaba entre mi mamá y mi papá era realmente violencia. Y yo lo estoy arrastrando. Y yo lo estoy replicando, es Claro. un patrón que estoy repitiendo y lo que eso me hace sentir. Claro. Porque el trabajo es preventivo, realmente. Sí, hay que curar, pero hay que trabajar en la prevención para que sean menos personas las que haya que curar y menos personas que vivan consecuencias de la violencia. Entonces, vaya a terapia para que pueda identificar, porque a veces hay paradigmas y constructos sociales que normalizamos y es en terapia el espacio seguro en el que nos damos cuenta que no es tan normal ni tan así, y ahí es donde empezamos a tomar acciones y a hacer cosas distintas. Excelente. Y desde el punto de vista de sanciones, la mínima y la máxima sanción que le ocurre a la persona que fue agredida, Bueno, que agredió, perdón. la máxima siempre el homicidio, que lastimosamente, Ajá. diríamos ¿Y los de abogados, cuánto a la 30 cárcel? años. ¿Cuántos años? 30. Máximo 30 Ajá. años. ¿Y lo mínimo? Sí, 6 meses. 6 meses. Ujú. Muy bien. En una frase, este tema, ¿cómo me lo concluyes? Este tema es muy profundo. En una frase. En una frase. Yo voy a pasar el micrófono, doctor, porque se me viene Mientras que mucho. piensa. Y ahorita en una volvemos. frase, mi psicóloga. En una frase, realmente nosotras como mujeres, las mujeres somos vulnerables. Sin embargo, eso no nos hace débiles. Mientras más vulnerable soy, más fuerte puedo Esa ser. es tu frase. Mientras más Vulnerable soy, más fuerte puedo llegar a ser. Y ahora, mi abogada. Mi testimonio puede ser de bendición para otros. Entonces, Claro. en vez de quedármelo, prefiero compartirlo.
Ok. Sí. Yo termino una frase diciendo, no calles lo que te esté pasando. Redes sociales, ¿dónde localizarla, mi Bueno, querida a mí abogada? pueden encontrarme en @auroracristi88 o por mi número telefónico 0414-190-5109. Ya saben, una abogada excelente, hermosa, Bueno, y inteligente. por aquí podemos estar en contacto a través de el WhatsApp al 0414-354-8504 y en Instagram @tu_psicología con P. Excelente. Bueno, ¿qué les pareció? Gracias. Excelente, me pareció muy nutritivo, muy alusivo al mes de la mujer y una realidad. Es un problema de salud pública que Así cada es. día está tomando más víctimas y son fatales los desenlaces. Así es. Los dejo con Dios, me voy con Dios. Bendiciones para todos. Agradecido con todos los patrocinadores, como es CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, Farmacia SA del Oeste y la Atención Integral de la Mujer y del Hombre. Y todo el equipo de producción, que ya ustedes lo conocen. Bendiciones. Feliz noche.